la forma correcta de separar los residuos realmente depende es de donde se estén generando y depende de qué tipo de residuos estemos generando, ¿cierto? Normalmente en nuestros contextos de generación, normalmente generamos, valga la redundancia, cuatro tipos de residuos sólidos, ¿cierto? Los residuos no reciclables, los residuos reciclables, los residuos peligrosos, que hay diferentes dependiendo del contexto, es la generación del residuo peligroso, ¿cierto? Residuos especiales y residuos orgánicos. Realmente son cinco, pero dependiendo del contexto y de generación y de lo que se quiera hacer con el residuo, se puede hasta resumir en tres tipos de residuos realmente. Desde el contexto de generación, ¿sí? No es lo mismo si tú generas en tu casa, no es lo mismo la separación que debes hacer en una universidad. Estoy hablando de separación global, ¿sí? Atendiendo a los residuos que se pueden generar en estos sitios. No es lo mismo si tú estás en un hospital, por ejemplo, o en la clínica veterinaria de allá de la universidad, ¿sí? Entonces, los recipientes son diferentes y van a ser diferentes dependiendo del sitio de generación y los residuos que se estén generando. Por ejemplo, yo en mi casa tengo residuos, normalmente mi canequita de reciclables y de no reciclables, ¿cierto? Porque no tengo compostaje en el momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la universidad, donde hay cafetería, donde hay diferentes dependencias, tú vas a ver unas canecas rojas, por ejemplo, en laboratorio, ¿cierto? Sí. Tú vas a ver unas canecas de color, unos contenedores de color verde, otros grises, otros eh, azules, blanco, y esto obedece a una separación selectiva dependiendo de los residuos que se estén generando, ¿sí? Por ejemplo, los recipientes de color gris los utilizan para residuos reciclables, el azul también lo utilizan para algunos envases plásticos, ¿cierto? El blanco, por ejemplo, lo utilizan para vidrio, ¿sí? Hay algo muy importante que acotar en esta parte y es que realmente el código de colores se extrae de una norma técnica colombiana que se llama la NTC 24, pero no es una camisa de fuerza. En algunos sitios, en algunas empresas utilizan sus propios códigos de colores. Realmente, ¿cuál es el objetivo de tener un código de color? Que la gente empiece a introyectar como que hay un sitio diferente dependiendo del residuo que esté generando para ir a depositar ese residuo. Aquí en Colombia estamos todavía muy crudos con la disposición final de ese tipo de residuos realmente, ¿sí? Normalmente este tipo de residuos llega al relleno sanitario. ¿Por qué? Porque no tenemos algo que llama ruta selectiva o un canal de disposición final estructurado para este tipo de residuos, por ejemplo, ¿sí? Entonces normalmente llega al relleno sanitario. Afortunadamente, si bien mencioné que estamos todavía como en palotes, y me perdonen la expresión, en cuanto al aprovechamiento de orgánicos, hay algunos sitios, hay algunas unidades residenciales, en la universidad hay compostaje. Entonces, sitios como estos, hay varios sitios que tienen su sistema de compostaje. ¿Para qué? Para aprovechar estos residuos que no lleguen al relleno sanitario, sino convertirlos en qué? En abono orgánico, como les mencionaba hace un rato que les estaba hablando del, del proceso de compostaje como tal. Pero normalmente llega a relleno sanitario. Esperemos que en los próximos años podamos empezar a tener muchos espacios para el aprovechamiento de este tipo de residuos que realmente nos ayudaría mucho. No solamente en la universidad, si bien es el foco del trabajo que ustedes están haciendo en este momento, es en todo, en nuestra vida, ¿sí? Eh, la importancia de separar los residuos realmente viene de una problemática particular, que es esos sitios de disposición final, ¿sí? Para contextualizarlos más, habíamos mencionado que los residuos de una ciudad, no solo los orgánicos, sino todos los residuos, normalmente llegan a un sitio que se llama relleno sanitario. Un relleno sanitario
en términos en español, llena de huecos. A esos huecos, desde el punto de vista técnico, se les llama vaso. Resulta y sucede que estos vasos, desde el diseño como tal, tienen algo que se llama vida útil, ¿sí? Entonces, digamos que el ingeniero Carlos, que está aquí al frente mío, dice, no, la vida útil de este vaso que yo diseñé es de 12 años. Significa que tú vas a poder depositar los residuos de la ciudad durante 12 años allá, pero se están llenando en 5, en 6 años. Entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos quedando sin espacio a donde llevar los residuos sólidos. Y la razón más importante es porque estos espacios de los que yo les hablé son diseñados únicamente para residuos no reciclables, no para el resto de la clasificación que les mencioné ahorita. Entonces, si no separamos los residuos, todo se va a ir de manera conjunta ¿a dónde? Allá, a ocupar espacio, a disminuir la vida útil del relleno sanitario. Entonces, ese es el impacto más grande realmente. Por eso es que debemos separar, porque el relleno sanitario está diseñado únicamente para albergar residuos de carácter no reciclable.